Para calcular la base, lo primero que tienes que mirar es si hay alguno de estos vectores que tenemos aquí, si es dependiente del otro, de algún otro. Vale, Sí, entonces, la base era, para que sea base, tenían que ser linealmente independientes, ¿no? eso es, todos los vectores que haya, de estos 4 que tenemos aquí, los que sean independientes. Entonces, yo para calcular si cuántos son independientes, normalmente lo pongo en forma de matriz. A menos que veas alguno, claro. En forma de matriz me refiero que, por ejemplo, pongo el primer vector, ocupa un montón esto, y lo puedes intentar hacer con Gauss, para mirar a ver si hay alguna combinación lineal. A menos que veas una directamente, ¿eh? Aquí, por ejemplo, el vector, bueno, si este es el vector v, w y el vector z, ¿vale? Si en este caso, si lo ves directamente, que hacer la w, en este caso es la v menos la u. Entonces aquí tendríamos una combinación lineal que es esta de aquí. ¿Vale? Si haces 3 menos 1, Sí. ¿vale? O por ejemplo la que es la fila 3 es la fila 2 menos la fila 1. ¿Vale? Entonces, como ese vector es dependiente, luego nos quedaría por comprobar si el cuarto vector, el que tenemos en la fila 4, si depende del 1 y el 2. ¿Vale? Que en este caso no. Pero para hacer la comprobación, ¿eso sabes cómo se hace? ¿La comprobación de qué? Si son vectores linealmente dependientes o independientes. Bueno, se podría expresar como combinación lineal, el uno al Eso, otro, ¿no? eso es. Vale, lo puedes hacer con combinación lineal. Eso me refiero. Tú lo sueles hacer con Ah, combinación lineal, no con matrices, ¿no? sí, 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 creo que sí. Vale. Vale, a eso me refería. Bueno, pues en este caso, si la combinación lineal, si pones la combinación lineal, si lo sueles hacer así, lo podrías calcular mirando, no sé si pones alfa, el Sí, primer alfa, vector, alfa. vale, beta y el segundo vector, ¿vale? Esto es una combinación lineal, ¿vale? Entonces el vector W, como es dependiente, las únicas bases que tendríamos en este caso serían el primer vector, el segundo y el cuarto. ¿Vale? Entonces, en este caso de aquí, las bases que tendríamos serían solamente, o sea, la base del vector, o sea, del espacio F sería 1, 0, 1, 2 menos 2, el 3, 1, menos 1, 0 y 2, y luego la Z, que es bueno, lo que he llamado Z yo, 0, 0, 0, 2 y 1. Vale, esta sería la base. No he comprobado ¿vale? Pero en un principio habría que comprobarlo, haciendo también, calculando a ver si el 0, 0, 0, 2, 1 es una combinación lineal con el primero y el segundo. Exactamente, porque el tercero ya lo tienes, ¿no? Eso es, el tercero ya lo tengo. No lo he comprobado porque sí que no, ¿vale? Pero habría que comprobarlo, ¿eh? Vale, vale. De aquí tú despejas, bueno, de la primera ecuación que te quedaría, pues 0 es igual a alfa más 3 beta. 0 es igual a beta, ¿vale? Si todos te dan 0, entonces es que son libres. Me quedaría 0 también es igual a alfa menos beta y 2 es igual a 2 alfa y 1 es igual a menos 2 alfa más 2 beta. Vale, de aquí ya despejas que la beta es 0, si la beta es 0, entonces también la alfa también es 0, entonces aquí también se cumple, que 0 menos 0 es 0, y en el resto también se cumple.
Vale, aquí he puesto algo mal. 2, 2, 1, 0, 1, 2 menos 2 y aquí me queda que alfa es igual a 1. 1, 0, 2, 2, 3, 1 menos 1, 0, 2 y este de aquí era 0, 0, 0, 2, 1. 2, 2 alfa. Ah, vale, pues me da también combinación lineal. Sí, sería Porque también. sí, porque me da, tendrían que ser todos los datos alfa. Si alfa y beta nos diesen 0, entonces en este caso sí que sería independiente. Vale, espera un segundo, ¿eh? Y entonces, si vale. Aquí, en esta ecuación de aquí me sale que alfa es distinto a 0, ¿no? Que es 1. Pero si fuese 1, entonces al venir a esta ecuación de aquí, ¿vale? Es que a veces pasa esto. Si subes a la primera ecuación que nos queda sería 0 es igual a 1 más 3 beta, entonces se supone que la beta nos daría 1 entre 3, ¿no? Hmm. Vale, Oh, sí, pero no me lo cumpliría aquí. En la segunda ecuación no se cumpliría esa condición. Vale, entonces cuando ocurre eso, que no se cumplen, o te dan todas 0, o que no se cumplen en todas los resultados que estás sacando, entonces significa que son independientes. O sea, pero ahí tienes dos resultados de una misma variable. Me dan dos resultados, pero con esos dos resultados, este resultado no es, cuando el alfa es 1 no es válido. Porque si intento combinar todas las ecuaciones que tengo, ¿vale? 0, 1 más 3 beta, de aquí sacas esto, que 1 entre 3 es beta. Y si vienes a la de abajo, te queda que 0 es igual a beta. Entonces es imposible que se cumpla esto de aquí. Vale, siempre tienes que comprobar, siempre tienes que comprobar el alfa y beta que calcules en todas las ecuaciones que tengas, no solamente en las primeras. ¿Y O sea, cómo identificar cuál es la que vale y cuál es la que no? si no se te cumple la igualdad, si no se te cumple en todas las ecuaciones, entonces no valdría como resultado posible. Entonces no es ese dato que has sacado de alfa, que es igual a 1 para que sea una combinación lineal, no se tiene en cuenta. O sea, si no se te cumplen todas las ecuaciones, es que no, en ese caso, el rango de esa matriz sería el mínimo. Entonces no se puede calcular. No sé si me has entendido. No mucho. Vale. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros igualamos cuando haces la igualación de la suma vectorial, ¿no? En total sacamos, es de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. En total sacamos 4 ecuaciones, ¿no? Estas 5, perdón. Entonces, tienes que conseguir un valor para alfa o un valor para beta que cumpla la igualdad siempre. Si no existe un valor que cumpla esas igualdades, entonces significa que son independientes, porque no hay ninguna combinación lineal posible. Exactamente. Entonces, aquí, bueno, los valores que sacas es que alfa es igual a 0, ¿no? O Sí, de aquí sacarías que beta es igual a 0. Vale, pero si beta fuese 0, de aquí sacaríamos que alfa también sería 0, ¿no? sí. Vale, pues entonces ya esta de aquí no me la cumple. Ah, vale, vale, vale. Obligatoriamente no me la cumple. Entonces, tengo la opción de plantearlo así, como no lo cumple, entonces son independientes, pero si casualmente esta ecuación la hubieses tenido al principio del todo, de ahí hubieses despejado alfa y te daría 1, ¿no? Sí. Entonces irías a la segunda ecuación, entonces la beta daría 1 entre 3, pero con la tercera ecuación esta ya no se cumpliría la condición que hemos puesto.
O ¿Eso sea sí? que, sí, o Sí, sea, dime. pero no tienes que... A ver. Y con todos esos resultados, ¿qué haces? ¿Lo tienes que Na- demostrar? ¿O qué? no, si no puedes, si no se cumple, esto de aquí era 2 era igual a 2 alfa. Si no se cumple nada de eso, si no hay ninguna combinación posible en la que se cumplen las 5 ecuaciones, significa que son independientes, Ok. ¿vale? Siempre a excepción también de este caso, ¿eh? Cuando la alfa y la beta es igual a 0, en esos casos sí que sería independiente. Es la única solución que te puede dar que sea independiente. O que en este caso es, ¿no? Eh, No exactamente, Ah, pero porque siempre, sí que, siempre. claro, Ok, eso es que se ok, te cumpla siempre. Si se te ok, cumple que siempre que alfa es igual a beta y es igual a 0, entonces ahí ok. sí que sería independiente. Ok. Si O sea da que alfa, en sí, este caso también es independiente porque esto, porque te salen dos posibles soluciones, ¿no? eso es, tengo soluciones posibles que no me cumplen todas las ecuaciones que tienen que cumplir. Entonces Sí. por eso es independiente, porque no hay ninguna combinación que cumpla las 5 condiciones. Vale, las Y, del 0, sí, dime. y que claro, que para que haya combinación lineal solo tiene que haber una solución, ¿no? Claramente. Ok. Eso es una única solución para alfa, una única solución para beta y una única solución para, si tienes más vectores, para los demás. Y puede ser que haya varias soluciones. Sí, hay casos en los que, bueno, hay más soluciones, sobre todo cuando te dan una variable. En vez de, por ejemplo, aquí darte este vector, aquí me dan, por ejemplo, que esto es A, en vez de darme un 1. Entonces Ah, aquí tengo varias soluciones posibles. infinitas soluciones me suena, ¿no? Sí, sí, tienes también infinitas soluciones. Puedes tener ninguna solución, que es lo que nos ha pasado ahora. No hay ninguna solución real posible. Podemos tener una única solución o podemos tener infinitas soluciones. Ah, Bueno, 2, 3, 4 o infinitas soluciones. vale. ¿Vale? Lo único que vosotros a este nivel vais a trabajar con una solución con una, ninguna o infinitas. Normalmente no vais a trabajar con más de, o sea, con 2 o con 3 soluciones posibles. Tamara, una pregunta, que te voy a Sí, ir a hacer una pregunta así un poquillo igual la vez estúpida, pero es que no sé, me gustaría, porque, a ver, em, cuando decimos lo de R5, R4 o R3, son te iba a decir que son las dimensiones, pero no es lo mismo que las dimensiones que estáis dando. Pero cuando te dicen R3 es en 3 dimensiones, que es X, Y y Z. Y si es R2 es en 2 dimensiones, que es X e Y, por ejemplo. y en este caso, En este caso son 5, porque si te fijas, esto es un dato vector, esto es un vector, ¿no? sí. Vale. Y en este vector tendríamos, está separado por 5 huecos, 5 comas, la X, la Y, la Z, la T y la U. Ok. Vale, no tiene que ver con la cantidad de vectores que hay. Aquí vectores, en total tenemos en la Es que base, eso lo por ejemplo. confundo. Vale. Sí, Entonces, al eh, final cuando te dicen que estamos en R5, lo que te están diciendo es que cada vector que lo compone tiene 5 componentes. La X, la Y, la Z, la T y la U. o sea, que ¿Vale? cada paréntesis es un vector. Esto es un vector, eso es. Y cada vector de estos tiene 5 datos distintos. Sí, como componentes, ¿no? Eso es. Sí. Ok. Vale, pero no te tienen que dar 5 vectores, eso no hace falta. Pueden Es ser que menos claro, cantidad. sí. Es que esto para expresar la solución es importante. Sí, sí, porque luego también vais a hacer aplicaciones lineales que son de convertir de bases de R2, convertirlas a R3. Sí, eso también entra para el examen, pero Vale. Es, es más es- adelante. vale, esto de aquí, sí, más adelante, cuando demos el tema de las bases canónicas, cómo se añaden las dimensiones.
esto de aquí, para hacer la conversión, importante que sepas eso, que al final lo que estás indicando es que cada vector que das de ese subespacio vectorial tiene pues dos ejes, la X, la Y, o tiene tres ejes, la X, la Y, la Z. Ok, ok. ¿Vale? Normalmente suele coincidir con la dimensión, ¿vale? Porque luego también calculáis las dimensiones del espacio, pero no tiene por qué siempre coincidir. Vale. ¿Y con Vale. Gauss cómo habría sido Tamara? Sí, esto de aquí, si quieres calcular, por ejemplo, la combinación lineal, dices. Bueno, era para saber si era base, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿vale? Tendríamos que hacer 1, 0, bueno, coger la misma matriz, 2 menos 2, 3, 1, menos 1, 0, 2, 2, 1, menos 2, 4, y empezar a hacer combinaciones lineales. O sea, si tú directamente aquí, por ejemplo, en esta matriz, tú no ves que hay ninguna combinación lineal, empezaríamos haciendo ceros. ¿Vale? Entonces, al hacer 0, con Gauss intentaríamos convertir ese dato de ahí a 0 y este dato de aquí también a 0. ¿Eso te acuerdas cómo se hace o sabes cómo se hace? La fila 1 se mantiene. Sí, pero o sea, cuando tengas esos ceros, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuando tenga el qué? Cuando tenga todo 0. Sí. Vale. Una vez tengas todo 0, esto de aquí, por ejemplo, te quedará, no sé exactamente lo que queda, pero bueno, esto de aquí lo voy a mantener así, tal y como está. Aquí hemos terminado de hacer los cálculos en esta parte de aquí. 0, 0, 2, 1, nos hubiese dado, por ejemplo, así, 0, 0, y puede habernos dado todo ceros o todo uno repetido, ¿no? Sí. Vale, en este caso que si me hubiese dado todo ceros, entonces significa que tenemos solamente estas tres bases posibles. Estas son las tres bases que lo forman, Ok, ok. ¿vale? Que son estas mismas que habíamos puesto. O sea, que es hasta que se te anule uno. Eh, es hacer el sistema de Gauss al final, de convertir los ceros y luego posiblemente, si hay alguna combinación lineal, uno de ellos se te va a convertir en 0 o va a ser otro vector repetido. ¿Vale? Puede ser que te hubiese aparecido otra vez, por ejemplo, un 2, 1. ¿Vale? Bueno, Si sí, está pero eso repetido, al al final es final, lo mismo, ¿no? al final son ceros, eso es. Entonces, si hay alguno que se convierta en todo cero, significa que es dependiente, que ese vector es una combinación lineal de los otros. ¿Vale? Si intentas hacer ceros y te aparecen ceros en la escalera esta, ¿vale? Que te he marcado aquí, y el resto no son ceros, ¿vale? Entonces significa que los cuatro vectores que estamos poniendo aquí son independientes. ¿Sabes cómo? ¿Podrías repetir eso? Sí, si haces Gauss y terminas, por ejemplo, poniéndolo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1. Voy a cambiar este, ¿vale? Para que no sea la combinación lineal. Sí, 0, bueno, 2 menos 2, 0, 2, menos 2, 4. Vale, aquí por ejemplo habríamos hecho Gauss y nos queda así, esto. Vale, como ya hemos conseguido los ceros que queríamos y el resto que tenemos aquí no son ceros, pues entonces, bueno, que haya un cero no pasa nada, ¿eh? Este de aquí no pasa nada. sí, ya, ya. Pues, vale, como no hay ninguna fila que sea entera cero, significa que los cuatro vectores que tengo aquí son independientes. Ok, ok. Vale, a ver, Gauss te sirve, al final, ¿cómo lo puedes hacer más rápido? Si no hay ninguna combinación lineal, al final va a ser más rápido Gauss, pero como haya combinaciones lineales, con Gauss vas a conseguir los ceros, pero luego si por lo que sea necesitas saber cómo es esa combinación lineal, no te va a servir. Es verdad. Es decir, si quieres sacar cuánto es alfa y cuánto es beta, con Gauss directamente, a menos que sea muy evidente, no lo vas a poder sacar. Vale.
Pero bueno, una vez sepas qué vector es la combinación lineal, lo pones en la forma de combinación lineal, que por ejemplo que W es igual a alfa por U más beta por V, y de esa forma lo calcularías. Calcularías alfa y beta, como hemos hecho antes. Vale. Vale, de todos modos, ¿habéis usado Gauss para hacerlo esto? Sí, sí, Ah, vale, sí, sí. Al vale, principio empezamos con lo otro, pero luego vimos de esta manera. vale. Vale, O pues es sea, ir haciendo combinaciones sí, sí. lineales y y si lo haces así, ¿vale? Te puede pasar eso, que te aparezcan todos ceros porque se haya repetido una de las columnas. Entonces, en ese caso, la columna, o sea, la fila que se te haya convertido a ceros significa que es la combinación lineal de las otras. Eso te voy a preguntar, sí. Como hay tres vectores, lo que no terminaríamos de saber, por ejemplo, sería cómo es esa combinación lineal directamente. Vale, vale. ¿Vale? Pero bueno, una vez sepas que es una combinación lineal, ya pues puedes ponerlo de esta forma y probar a ver cómo es, cuánto es alfa, cuánto es beta. Vale. Esto luego, todo lo que escriba aquí ahora, porque está un poco así guarreras, pero todo lo que escriba aquí, si quieres, luego te lo puedo mandar, en PDF. Ah, bueno. Eh, vale. ¿Tienes alguna otra duda? No, no, está bien, está bien. Vale, esto de aquí, entonces al final, que nos estaban pidiendo que encontráramos la base, ¿vale? Pues la base al final son solamente pues el primer vector que nos estaban dando, el segundo y el cuarto, porque el tercero era la combinación lineal del resto. Ok. Vale, y luego me piden, esto te lo preguntan también en el examen, esto que tienes alguna que te preguntan, esto es un poco de teoría. Me dicen que si la dimensión del subespacio F con el vector U es lo mismo, bueno, menos la dimensión de F es lo mismo que la dimensión del vector U. Bueno, esa parte sobre todo es teoría. La he puesto por ahí también, porque no sé si lo tendrás apuntado, pero bueno. Vale, aquí. Por cierto, las dimensiones, la dimensión del vector, o sea, del subespacio F, en nuestro caso, la dimensión equivale también, es lo mismo que el número de vectores independientes que hay. Entonces la dimensión en nuestro caso es 3. ¿Vale? Porque la base que nos han dado solamente 3 vectores. Pues la dimensión corresponde con la cantidad de vectores que tengas en la base. ¿Eso me has entendido? Sí, 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 sí. Vale. Que me queda así Vale, mirándolo, pero... sí. Entonces, en este caso ya sabemos cuánto es la dimensión de la F, pero a mí la dimensión de la 1 me la dan. ¿Vale? Lo tengo que desarrollar, bueno, este apartado lo tendría que desarrollar de forma teórica. ¿Vale? Me dicen entonces que, a ver, esto de aquí es un poco parte de la teoría, ¿vale? Si la dimensión de F más U, ¿vale? Esto es lo mismo que poner la dimensión de F más la dimensión de U menos la intersección de sus dimensiones. Es no sé si me entiendes un poco, suena un poco a chino al principio, pero esto es una Sí, fórmula, sí, una propiedad. sí, creo que sí. Y además me suena que era así. Vale, entonces esto de aquí, si sabemos esta igualdad, vale, entonces aquí simplemente en la que nos están dando aquí la sustituimos. Nos quedaría que la dimensión de f más la dimensión del vector u menos la dimensión de f u menos la dimensión de f, ¿vale? Esto de aquí
que he puesto aquí, ¿vale? Solamente es esto, de aquí Vale. adelante. Vale, menos la dimensión de f es igual a la dimensión de la u. Aquí simplificando, esta y esta se van, esto es como si fuese álgebra normal. Y entonces nos quedaría que la dimensión de u menos la dimensión de la intersección de las dos, vale, es igual a la dimensión del vector u. Entonces, si te preguntan esto, tú aquí tendrías que poner como respuesta, me preguntan si esto se cumple, ¿no? Entonces, como respuesta tendrías que decir, solo se cumple cuando la intersección del subespacio F y el vector u es 0. Si no, entonces no. Cierto. Vale, bueno, esto de forma matemática, pues bueno, es un poco obvio. Si esto fuese 3, 3 Sí, menos claro. 0 me da 3. Vale. Pero bueno, he puesto aquí, porque como luego si te lo voy a mandar, no sé si eso, si tienes apuntadas las propiedades, esto es un poco rollo de leer. Estas son las propiedades. Vale, cuando tengas que, en este caso, por ejemplo, son de cuando tienes que hacer la suma de dos subespacios vectoriales, se suman sus dimensiones, ¿vale? Es lo mismo, es la suma de las dos. Pero aquí te dice además que la dimensión de la suma es esto de aquí. De ahí he sacado las fórmulas. Pero es lo mismo, la anterior a esta, ¿no? Sí, esto es la teoría. La teoría viene de aquí, de estas, bueno, estas proposiciones o estas leyes. Estas son las propiedades de las sumas vectoriales. O sea, pero Pero entonces, sí, es la misma. si quieres calcular la dimensión de la suma, Si quiero calcular la dimensión de la suma, tengo que hacer esto de aquí. Calcular la dimensión del subespacio S, sumarle la dimensión del subespacio T, ¿vale? Porque esto es un subespacio, no es un vector, que antes era un vector. Y quitarle, si nos coinciden si algún vector del espacio S coincide con el espacio T, quitárselo. vale. Es que como en la de arriba no aparecía la recta, Ah, ya, sí, aquí es que te viene. Bueno, esto te dice más adelante, que luego porque en este caso en concreto, ¿vale? Es 0, por eso no aparece, porque bueno, sería claro, realmente menos 0. claro, claro. Vale, pero esto en concreto me están hablando de que S y la T son subespacios vectoriales de V. Como pertenecen al mismo subespacio vectorial, o sea, pertenecen al mismo vector, entonces, o al mismo espacio vectorial, entonces ahí la intersección siempre es 0. Ok. Eso es, esto es la parte mala de álgebra, este tema de las teorías. Vale, eso, que si S y T son subespacios de V, entonces la suma que nos dé ellos, la dimensión corresponde con la suma de sus dimensiones. Hmm. O sea, si la dimensión de S es 2 y la dimensión de la T fuese 3, pues entonces la dimensión de juntar los dos subespacios sería 5. Vale. Vale, pues este era el tema de las bases y luego pues lo de las sumas y las restas de las dimensiones. Vale. Y aquí, por ejemplo, en aquí, en el ejercicio número 2 que he puesto, te pide encuentra la dimensión del subespacio vectorial, en este caso es de R6, ¿vale? Entonces, como te he dicho, aquí tenemos realmente como 6 coordenadas, Hmm. ¿vale? Que puede ser un vector, pueden ser dos vectores, 3, eso ya no importa.
Vale, entonces siempre que nos pidan la dimensión, realmente bueno, para hacerlo lo más rápido posible, a lo mejor lo más fácil suele ser calcular las bases. En este caso tengo parámetro, ¿eh? Un parámetro que se llama A. Lo voy a copiar aquí abajo. ¿Lo ves bien o se ve borroso? No, está bien, está bien. Vale. Vale, entonces, a ver, en este caso de aquí, me dan, a ver, me dan esta igualación. Vale, por un lado me están diciendo que tengo AX1. Espera, voy a ponerlo más. Vale. Me viene que AX1 más X4 tiene que ser igual a 0, por un lado. Por otro lado me dicen que AX2 más X5 también es igual a 0 y que AX3 más X6 también es igual a 0. Vale, entonces aquí realmente me están dando 3 vectores de este subespacio. Vale, eso es ahora aquí, por ejemplo, si quieres poner el vector que le corresponde a este de aquí, sería, por ejemplo, aquí lo que sé es que vale, es el vector x1, x2, x3, vale. El primer vector que le corresponde a estos datos que me están dando aquí sería 1, bueno, sí, 1, 0, 0, menos a, 0, 0. Te explico de dónde sale, ¿vale? Bueno, Sí, si ¿lo ves? X, sí, pero si, a ver, a ver, a ver. Sí. Ah, cierto, cierto, cierto. Vale, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, el x1 es el 1, x2 es 0. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, entonces esto de aquí estoy sacando el x1 fuera. En este caso de aquí tendría 0, 1, 0, 0, menos a 0. Y en este caso de aquí es el x3 que sería 0, 0, 1, 0, 0, 0 y menos a. Sale, si no lo ves bien, al final sale de, por ejemplo, del primer vector despejar el x4. Entonces, si despejas el x4 te quedaría menos a x1 es igual al x4. Tamara, pero cuando ponen menos Ujú. a ver, ¿no sería en el 1, en el 2 y en el 3 respectivamente? ¿Cómo? ¿En el 1, en el 2 y en el 3? Sí, por ejemplo, a ver, porque en la primera ecuación, lo Vale, último que has ¿sabes? hecho, Vale, una cosa, ¿eh? En Zoom tienes una opción que pone anotar, ¿vale? Aquí, si usas esa opción, puedes señalarme en la pizarra. a ver, ¿eso dónde? En la parte de abajo donde tienes el menú, donde te viene a desactivar audio, de tener vídeo, el chat, uso compartido, ¿no tienes una opción que pone anotar? Uso compartido. A la izquierda de chat. No, Espera, un momento, que dejo de compartir y te comparto. A ver. Vale, solo aparece cuando comparto pantalla. Vale.
¿Ves los iconos que tengo yo aquí? Aquí que me Sí, aparece grabar, sección de grupos, pues a ver, ahora que estoy compartiendo pantalla, ¿no te aparece por ahí una opción por aquí en medio que ponga anotar? O aquí en los 3 puntitos de más. buah, No. no, no me aparecen ni los puntos. Eh, bueno, Reacciones supongo que no. vale. Y aquí tampoco. Aquí ahora no queda abierto tampoco. ¿Te deja escribir? No. No. Vale, no, bueno, pues entonces, eh, a ver, te comparto lo que es la pantalla completa. Bueno, ¿dónde me decías entonces? Me decías algo de en el 2. Sí, ahí. En Por ejemplo, porque claro, ahí tú obtienes que, por ejemplo, x4 es igual a menos ax1. sí, Por eso mismo el A no debería estar en el x1. Bueno, en la posición 1. eso hubiese sido si... No, porque ahora entonces mi vector, si lo pongo de esta forma, que es la que me viene aquí arriba, yo lo que tengo es el x1 es igual a x1, el x2 en ese caso es 0, el x3 en ese caso también es 0 y el x4 es menos a x1. X4, sí, exactamente. Vale, entonces yo al x1, si te fijas, lo he sacado aquí afuera, multiplicando. Uf, vale, vale. Vale, espera un segundo, ¿eh? Vamos a hacerlo a lo mejor de otra forma. A ver. Este de aquí, dices, si lo pusiese de forma, tú dices de ponerlo así, ¿no? De A, 0, bueno, espera. A 0, 0, X1, X3, X4, ¿y en el X4 qué pondrías? 1. Vale, en este caso pondrías aquí un 1. Vale, pues eso es lo que está mal, porque tú lo que tienes que hacer es sacar como un factor común, que sería la X1, o el X4, ¿eh? Pero Vale. eh, si sacas el x4 de factor común, entonces, vale, para el x1 tenemos a x1, ¿no? Luego tenemos 0, 0, luego tendríamos, aquí, aquí sería un 1, 0 y 0. Si lo usas como tú dices, sería escrito así, y no me interesa tener dos x's, me interesa tener solamente una. A Siempre que ver, a ver. puedas, lo que tienes que hacer es en una de las ecuaciones sustituir todo por el mismo elemento. ¿Y por Esto qué, realmente, y por qué sí. factor común X4? No, esto es lo que tú me has dicho, ¿no? Que tú pondrías aquí, aquí un 1, ¿no? Ahí sí, claro. Y aquí la A. Pero claro, estaría mal porque tienes que tener entonces también el dato de la X. 1. Eh, voy a cambiar las letras. Es como si tuviese X, Y, Z, T, U. ¿Cuántos voy? 1, 2, 3, 4, 5 y V. Vale. Entonces, en forma vectorial, aquí lo que tenemos es AX más 1, 2, 3, 4 más T es igual a 0, ¿no? Sí. Vale. Pero yo lo estoy dando de otra forma. Aquí realmente lo que tengo que aplicar es hacer la igualación. Esto hemos dicho que sería eh, menos AX, que es igual a la T. Entonces lo que hago es sustituir en el vector. Vale, la X es X, entonces el coeficiente que está multiplicando a la X solamente es el A. Claro, eso es lo que decía yo. Vale, entonces eso es lo que decías tú, pero es que si pones eso, aquí ahora, 0, 0, Ah, en la T sería menos AX. no, eso es. Bueno, sería al revés, sería T entre menos A.
Porque esto de aquí lo pasas dividiendo al otro lado. O 1 entre A, si quieres ponerlo sin la T. Pero al final lo que tienes que hacer es siempre en una variable. Entonces, si tú despejas de aquí, por ejemplo, el x a la 4, ¿vale? Aquí el problema es que tengo la variable a, que esa no la puedo mover, no la puedo sustituir. Entonces, vale, vamos a hacer que el vector sea una combinación lineal con el dato, bueno, con el x, ¿vale? Que está multiplicándose pues por a, luego la y nada, la z nada, y en la t tendríamos un 1. Bueno, perdón, este es un 1, este es un 1, un 0, un menos a, un 0 y un 0. Ahí no me estás entendiendo, ¿no? No. Vale. A ver, Ah, a ver. espera un segundo, ¿eh? Imagínate que no está esa, que tenemos x1 es igual a x1, x2 es igual a 0, x3 es igual a 0 y x4 es igual a x1. ¿Vale? Entonces, esto escrito de forma vectorial sería 1, 0, 0 y aquí sería un 1, ¿no? Sí. Vale. Y luego, bueno, como tenemos 6, bueno, pues aquí otras 6. Vale. ¿Qué pasa entonces cuando tú pones aquí una A multiplicando? Bueno, era una menos A, ¿no? Sí. Menos A. Esto realmente lo que estás haciendo es multiplicar el x1 por 1 todo el Sí, rato. sí, Como x, vale, entonces te quedaría x1 más x1 es igual a 0. Este x corresponde a esta posición, a la sí, u, v, a sí, la sí. t. Vale, pues si pones una menos a, entonces lo que tienes que cambiar es aquí y poner aquí el menos a. Ah, ¿Vale? Porque estamos manteniendo todo el rato el x1, ese lo mantenemos todo el rato, ¿vale? Y entonces lo único que hacemos es, si la x4 es igual a menos a por el x1. Como el x1 lo tengo fuera, solamente tengo que poner el menos a. que claro, lo que me descuadra es el x1, que sea 1. Eso sería 1 en el caso de que no esté la a, ¿eh? Si estuviese la a, ahí tienes que poner el menos a. Vale, vale, vale. Sí, sí. Mm, Sí, seguro. Sí, 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 diría que sí. Vale, porque la variable que tenemos fuera es el x a la 1. Entonces lo único que tienes que poner es el múltiplo fuera, que es el menos a. A ver, este de aquí entonces nos quedaría como hemos dicho, vamos a sacar de factor, es como si sacáramos de factor común el x a la 1. ¿Vale? Entonces, en este caso nos queda 1, 0, 0, ¿vale? Porque el x1 es igual a x1, por eso ponemos un 1. Mm. Y después el otro es el menos a 0, 0. ¿Vale? Porque el x4 es el que es el menos a x1. X4 es Entonces menos a X1, ¿no? tenemos Vale. que poner solamente los coeficientes del x1. Vale, vale, vale. ¿Vale? Y en este caso de aquí, ahora nos pasaría lo mismo. Lo único que de factor sacamos el x2. Entonces, x1 no existe, 0. x2 es igual a x2, entonces ahí ponemos un 1. x3 no existe, x4 tampoco, y la x5 se quedaría con x5 es igual a menos a x2. Vale, entonces pongo solamente este coeficiente, el menos a.
y el 0. Eso sí, Vale, sí, sí, sí. vale. Y con el x3 me pasa lo mismo. Si lo saco O fuera, sea, pero tú cuando lo deshaces, porque claro, eso al final es una multiplicación, entonces te quedaría sí, eh, es uno una x dos. multiplicación. ¿En cuál dices? ¿En este? Sí, o en el x1 o en el x2. Que te quedaría uno por x1. O sea, sería x1. Lo que pasa que es que te lo he dicho como que si fuese así, pero realmente este es el dato vectorial que le corresponde a la x1, el que le corresponde al x2 y el que le corresponde al x3. Entonces, es como en los sistemas de ecuaciones. Cuando tienes 3x más 4y menos z es igual a 0 y 2x menos 6y más 3z es igual a 1, no sé, 6x menos 3y más 2z es igual a 2. Tú esto, si lo escribes en forma vectorial, el dato x, ¿vale? Es 3, 2 y 6, ¿no? Sí, Vale, y el dato que le corresponde a la i es el 4, el 6 y el menos 3. sí. Vale, pues aquí sería lo mismo. El dato que le corresponde a la x, el coeficiente que le corresponde a la x1 es el 1. Que esa es mi pregunta, ¿por qué no sería A? Porque lo tengo que hacer en función... a ver, si lo sacas al revés, si lo haces así, si tú pones aquí la a, em, te quedaría a, 0, 0, y luego ¿cómo pones o cómo nombras esta posición de aquí? Uno. No, no puedes. Porque ahí ahí lo que tú estás haciendo es dar estos datos de aquí, no estos. Yo estoy dando la columna, yo estoy dando estos datos y tú estás dando estos. Ese es el cambio que estás haciendo tú. Pero a ver, no puedes hacerlo no puedes hacerlo en columna. Tú estarías dando este vector, mira, estás dando el 3, 4 y menos 1. ¿Vale? No puedes dar este dato, tienes que dar las columnas, porque este dato de aquí, tú no vas a tener la misma cantidad de parámetros que, por ejemplo, si te hubiese puesto este sistema. En este sistema, en realidad tiene 3 incógnitas, ¿no? Entonces es de R3, ¿vale? Pero si tú lo das de esta forma, te van a salir solamente 2 vectores, ¿vale? Y necesitamos los 3. Necesitamos los datos solamente de la X separados, los de la Y separados y los de la Z separados. Entonces por eso ponen menos A. Entonces, por eso tengo que poner menos A. Estoy dando digamos, los datos de la X separados. La X1 es X1, ¿vale? Entonces ese es el coeficiente, es el 1. Y la X4 es menos A X1. Entonces el coeficiente que le corresponde solamente es el menos A. Ahí. O sea, tú lo tienes que separar por vectores. Los vectores que puedas dejar solos. Tenemos, a ver, AX1 más X4 es igual a 0. Decimos, vale, X1 es igual a X1. Vale, el coeficiente que le corresponde aquí es el 1. Vale, y si X4 es menos A X1, si estamos haciendo estos coeficientes en función de la X1, el parámetro que le corresponde o el coeficiente que le corresponde es el menos a la Sí, claro. posición del X4. Claro, eso sí. Pues eso es lo que tienes que poner. Vale, ya sé que al principio, que primeras da la sensación de que tienes que poner aquí la A y aquí
¿vale? Estaría mal. Vale, vale, vale. Realmente tampoco importaría cuál despejes, ¿eh? Podría llegar a hacer, por ejemplo, x4 es igual a x4, entonces la x1 me quedaría, si lo pongo en función de x4, sería x4 entre menos a. Entonces, si lo haces en esta función, el vector que le corresponde a esto sería 1 entre menos a, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Vale, vale. Vale. Entonces, pero no sería a y 1. Vale, vale. Ah, sería eso, claro. Eso es. Y con las otras tres ecuaciones o sea, con las otras dos ecuaciones que tienes es lo mismo porque se despejan igual, son los mismos valores y nos quedaría así, 1, 0, 0 y menos a. Que claro, lo que me descuadra es por qué pones x1 igual a x1 o x4 igual a x4. Tienes que coger, de una de las ecuaciones, tienes que coger es que me sale en euskera, se me olvida el nombre en castellano. Un dato vectorial, una coordenada, ¿vale? Uno de los ejes de tu vector, ese es el que lo vas a usar como unitario para el resto. Entonces no importa cuál uses. De esta primera ecuación, realmente no importa cuál uses. Si uso x1 que es igual a x1 o si uso x4 que es igual a x4. No importa cuál. Es más cómodo hacerlo llamándole a x1 igual a x1, porque no tengo fracción. Vale, vale, vale. Que, realmente es lo mismo, porque si yo ahora cojo esto, ¿vale? Como los vectores los puedes multiplicar porque son proporcionales, si los multiplico por menos a, ¿no? Se me va la parte de abajo, se me queda este. ¿Vale? Por eso no importa cuál de los dos hagas, están bien los dos. Vale, pero tú siempre que te dan este tipo de ecuaciones así, de estas ecuaciones, lo que tienes que intentar sacar siempre es llamar a uno de los ejes o uno de los datos vectoriales, lo usas como unitario, siempre. Y luego el resto irá en función de ese. Ah, vale, vale. A veces no vas a poder y vas a tener que usar dos, ¿vale? No pasa nada. Si usas dos, entonces tendremos que poner dos letras distintas. Vale. ¿Qué nos pedían? Ah, la dimensión. Vale. Esto de aquí, entonces, ¿has entendido al final cómo se Sí, saca? sí, sí. Vale. Entonces, ahora ya tenemos tres vectores, ¿vale? Que cada uno corresponde a una de las ecuaciones, a uno de los ejes que tenemos aquí. El x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Vale, entonces, por ejemplo, el vector que me ha quedado a mí, ¿vale? Sería, si hacemos la combinación de ellos, es x1, 1, 0, 0. Bueno, estoy copiando otra vez lo mismo, ¿eh? Pero esta sería, digamos, la base. 0, 0 más x2, 0, 1, 0, 0 menos a, 0 más x3, 0, 0, 1, 0, 0 y menos a. Aquí lo que tendríamos que mirar es si esto tiene alguna combinación lineal, ¿vale? Entonces esto de aquí, por ejemplo, es igual a 0, es igual a x1, te queda aquí ya directamente x1 que es igual a 0.
En el otro caso nos queda 0 es igual a x2. x2 nos queda igual a 0. 0 es igual a x3. x3 nos daría igual a 0. 0 es igual a menos a. Entonces la a nos da igual a 0. 0 es igual a menos a y 0 es igual a menos a. Estas son todas las ecuaciones que te salen, igualando el vector este al nulo. Sí, 0. Eso es. Entonces, como todo me da 0, como x1 me da igual a x2 igual a x3 e igual a la a, que nos da 0, entonces son independientes. Y como son independientes, tenemos, en este caso, tenemos 3 bases, entonces la dimensión del vector FA, o sea, del subespacio FA, sería 3. La dimensión sería 3. La dimensión sería 3, porque tenemos solamente 3 bases. Ah, claro, las que obtienes, sí. Sí, eso es. Nos habían dado, en total teníamos 1, 2, 3, vale. Sí, en un principio este vector es de 6, la dimensión máxima que puede tener es de 6. ¿Vale? Pero en este caso nos da que además es 3. Y claro, para eso tenías que calcular primero que fueran independientes. Eso es. Sí, primero tendremos que calcular la base Sí. y bueno, al final compruebas que son bases sabiendo que son independientes. Aquí hemos calculado lo que podrían ser las bases, estas 3 nos han salido y aquí ese es el primer paso, calcular las bases. Y el segundo paso que hemos hecho, que he hecho yo aquí, sería comprobar si son independientes. O sea, comprobar la combinación lineal. Y como sí que me han dado independientes los 3, pues significa que la dimensión es 3. La dimensión siempre va a ser igual al número de bases. Y siempre va a ser menor a la n de, a esa n me refiero si me dicen que es r a la 5, r a la 6, ¿vale? La dimensión si es r a la 6 como máximo va a ser 6. Vale, vale. Vale. Es lo mismo que en las matrices, el rango. Es decir, esto va a ser lo mismo que el rango. ¿Habéis dado el rango de las matrices? Sí, sí, claro. Pues lo mismo. El rango de una matriz equivale también a la dimensión de un subespacio vectorial. ¿Te ha quedado alguna duda de esto? Entonces la solución sería que sería esa, ¿no? Sí, que la dimensión, ya no sé qué, me encontré la dimensión, sí. Vale, la dimensión es 3. Y además, en este caso, en concreto, porque me lo estaban dando con un parámetro, independientemente del valor del parámetro A. Sí, claro, porque el parámetro A es igual Eso es, a los otros, a las otras coordenadas, x1, x2 y x3. eso es. Y aquí además ya lo hemos sacado. ¿Vale? Porque si la A hubiese sido otro valor, da igual porque la x1 y la x2 nos daba 0. Entonces aquí va a ser 0 por, y la A da igual lo que nos dé. Ok. ¿Y qué pasaría con x4, 5 y 6? No tengo x4, x5 y x6. No aparecen. Como la dimensión es 3, solamente puedo hacerlo en base a 3 coordenadas. En este caso x1, x2 y x3. Ah, cierto. Si hubieses elegido, por ejemplo, en el paso anterior, hubieses elegido, en vez de, por ejemplo, usar x1 es igual a x1, hubieses elegido x4 es igual a x4, pues te hubiese aparecido aquí el x4.
Y aquí, pues si en vez de elegir el X2 eliges el X5, pues X5. ¿Vale? Pero solamente te va a dar con 3 de los componentes de las dimensiones del vector, del espacio vectorial. Y claro, has puesto el vector nulo para que precisamente comprobases eso, ¿no? Eso para hacer la comprobación, siempre la combinación lineal es el vector nulo, a ver si es alfa por, pues, en este caso son X, X1, X2, X3, pero bueno, yo lo suelo poner así. Si se cumple, De acuerdo, de acuerdo. Ah, claro, pones cero porque si el resultado es cero, son independientes. si el resultado total son 0, son independientes, eso es. Y entonces quiere decir que forman una base. Eso es, forman una base y además que siempre, como forman una base con 3 vectores, sabes ya que la dimensión es de 3. Ok. Oye, la clase era de 1 hora, ¿no? Sí, sí, no, no pasa ¿Cuánto? nada. Sí. Como además nos hemos trabado ahí, justo hoy no tengo a nadie detrás, así que no pasa nada. Vale. Bueno, esto de aquí, si quieres, bueno, a ver si encuentro algún otro ejercicio que tenga. Es que yo tengo un libro con ejercicios. A ver si encuentro en PDF mejor y te mando para que practiques de esto. Vale, vale. Lo básico sobre todo es sacar bien las bases. Si sacas las bases, para lo que hayáis dado después, pues el tema de las dimensiones, las imágenes, el núcleo y todo eso, es todo también con las bases. Sí, eso ya te pediré también, porque eso también nos entra para el examen. Mm. ¿Tienes exámenes enteros de años anteriores? Uf, pues lo tendré que pedir, a ver, pero Vale, así yo vale. creo que no. No, que no sé si tienes aula virtual. A veces en los aulas virtuales, depende de la universidad, cuelgan también o están colgados los exámenes de otros años. ¿Cuándo Vale. tienes examen? Lo tengo, pues mira, te lo digo, que lo tengo aquí. Vale, El 24 de enero. vale, el 24 de enero. Vale, lo dejo aquí apuntado también. Ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, a lo mejor si entras en la web te aparece a ti por ahí apuntado algo, es que lo he apuntado yo, ¿eh? Pero es para que lo suelo apuntar en hojas, pero así lo apunto también aquí. Eh, vale. La próxima clase, ¿cuándo quieres dar? A ver. A lo mejor Pues ya, bueno, no sé, yo la semana que viene por las mañanas ya sí que tengo más libre. Es que justo esta semana no podía, pero, o bueno, si quieres te lo piensas y me dices. sí, eso me vendría mejor. Eso se lo dije también a Amalia, la de dibujo. Vale, 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 Sí, sí, yo te lo por, digo mejor propuesta, sí. vale, por las mañanas, los miércoles y viernes puedo, seguro, y el resto de días depende del horario. Vale, vale. Vale, pero bueno, me dices a qué hora te viene bien y lo concretamos. Vale, ¿quieres que te Sí, envíe esto por WhatsApp? no, no, da igual. Vale. Sí, ya he apuntado yo, o sea que... una cosa, si quieres, cuando te vaya a decir la próxima clase, yo te digo la hora Ujú. y tú me dices el día. Porque yo A como ver. puedo todos los días, Vale, vale, bien. Sí, si tienes disponibilidad, ahora después de Navidades no tenéis clase, ¿no? exactamente. Tenéis solamente los exámenes. Sí. Vale, vale, sí, no, pues me dices y ya quedamos entonces. Vale, muchas gracias. Vale, y luego eso, buscaré algunos ejercicios para que practiques y te los mando también por WhatsApp. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues ya me dirás, a ver, y ya nos vemos. Venga, vale, gracias, Tamara. Venga.